Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Volvemos a conversar con Luis Guillermo Echeverry Vélez, Luigi, porque es un hombre que realmente, en mi opinión particular, en Colombia tiene una opinión reconocida, valiosa, ponderada y siempre clara y precisa. En todos sus escritos, en sus entrevistas, es reiterativo en lo que está sucediendo en Colombia, lo que ha venido sucediendo y lo que puede continuar ocurriendo en Colombia en los próximos años. Que un cordial saludo, Luis Guillermo. Antonio, a ti, Antonio, al equipo tuyo, un gran saludo. Siempre gracias por invitarme a charlar con ustedes y con la audiencia del Pensamiento al Aire. Hombre, Luigi, vamos a hablar hoy de gobierno, Colombia, de las relaciones internacionales y del entorno nacional con tantas cosas que están sucediendo. Esto es todos los días uno se despierta y son cosas nuevas, se solucionan unos temporalmente y se recrudecen de una manera brutal. Ese es un signo trágico de Colombia. Pero voy a empezar preguntándote, el presidente cada rato está haciendo alocuciones presidenciales, como se les dice, y en cada alocución genera un mal sabor en todos los colombianos. La última, frente al tema del periodismo y de las mujeres. Ese término de decir que ellas son muñecas de la mafia, yo no he visto una ofensa más grande a un ser humano que esa expresión tan aberrante que hizo el presidente, de lo cual no se puede arrepentir porque todo está grabado. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? Mire, eso es de lo más canalla que yo haya escuchado, Antonio, porque es que la mujer y la mujer en la sociedad colombiana es una mujer que es muy activa y a las mujeres hay que reconocerles que además de su rol de mujer que lo siguen teniendo y lo siguen eh, llevando muy en alto, las mujeres colombianas son unas mujeres que han hecho grandes cosas, desde Javiera Restrepo en nuestra tierra, Policarpa Barrieta y todas las mujeres que lideraron movimientos importantes que tuvieron que ver con nuestra libertad y nuestra independencia. Hasta hoy en día hay mujeres que no han tenido miedo. Pueden haber sido pasionales o no pasionales en ciertos aspectos, pero no han tenido miedo en llamar las cosas por su nombre. Y eso es muy admirable. Además, los hombres tenemos la obligación de respetar a las mujeres, siempre, y de rendirle respeto a las mujeres. Yo creo en eso, fui educado de esa manera y eso me parece una canallada. Estamos en un mundo global y estamos haciendo el ridículo frente al mundo en muchos aspectos, por lo que tú dices que cada vez que hay una locución, cada vez que hay un discurso, aparecen y brotan un odio y un resentimiento, un ataque contra la institucionalidad, un ataque contra los principios, los valores, con que nosotros, así seamos una democracia joven con 215 años, fundamos, no sin dificultad, en un terreno muy complejo como es Colombia, que es tropical, andino, supremamente accidentada esta geografía, con una multiplicidad cultural y donde nuestra diversidad debería ser el factor que nos una y el factor que a la vez nos haga tener que tener un objetivo país, que yo lo estoy viendo completamente perdido, yo no veo sino objetivos individualistas. Y esto viene sufriendo el mundo hace mucho tiempo, porque antes tal vez había más sentido de que la gente tenía que proteger porque las agresiones eran físicas y, 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 y después en el mundo moderno el individualismo empezó a primar de una manera muy fuerte. Entonces yo sí creo que vamos mal en ese sentido y estamos gobernando por una persona que a lo mejor tiene ciertos patrones. Yo no soy psiquiatra ni nada por el estilo, pero yo creo que sí hay algo de psicópata en ese tipo de temperamentos y hay unas cosas muy parecidas como un, una ambición de poder
descomunal que tal vez solamente le hemos visto en líderes que han resultado siendo monstruos para sus propias poblaciones en la historia de la humanidad. Entonces yo creo que desafortunadamente tenemos un caso de ese estilo y es increíble que eso ocurra en pleno siglo XXI, en la era del conocimiento, en el Es que, momento en que entramos en otro milenio y ya llevamos 25 años. mire lo que es gobernar. Gobernar, el principio que tal vez hablábamos al inicio de nuestra conversación, previa al inicio de esta charla, es que uno entiende siempre por gobernar es la búsqueda del bien común. Y este ciudadano presidente, cada que habla, destruye todo lo que se ha construido en beneficio de la ciudad y del país, ¿no? Hombre, la gente le critica a uno los diagnósticos por ser diagnósticos, pero no es que uno sea doctor ni nada, pero trata de meterle sentido común a los diagnósticos de lo que le pasa sociopolíticamente a una sociedad. Pero se hace con miras a buscar resultados. Y yo creo que muchas personas preguntan, bueno, ¿y qué hay que hacer? Primero que todo, nos tenemos que ocupar de que la gente que vaya al manejo de la cosa pública, Toño, sea preparada. Y si quiere, recurramos las distintas instancias del Estado, porque tiene que ser gente preparada para eso. Y uno ve que, digamos, los países que admiten sus diversidades y tienen esquemas más federales o más asociativos de distintas regiones, pues tal vez les ha ido mejor en el mundo. Pero aparte de eso, esos países se han ocupado de tener unas escuelas de preparación de la gente que va a la cosa pública, que se las toman en serio y les dan a esas escuelas un papel fundamental dentro de la sociedad. Yo lo vi en los Emiratos, donde llevaron el Kennedy School de Harvard y lo copiaron y lo llevaron, lo pusieron a andar y digamos el Sheikh se cercioró de que mucho más del 50% sean mujeres. Eso tiene eso tiene un significado porque ellos también le dan a la mujer, así se crea que no, en algunos países de toda esa península arábiga, le dan un respeto a la mujer tremendo. Los hombres también se visten distinto, que las mujeres tapen la cara, otra cosa, pero allá hay mujeres que mandan y mujeres que no solamente mandan, sino que aportan muchísimo a la sociedad y se han ocupado de la cosa pública, digamos que en un porcentaje incluso más alto que el de los hombres. No te voy a decir que no puedan haber vestigios de machismo en todas las partes, pero cuando yo vi a realmente las que toman las decisiones críticas de los negocios y todo eso, me sorprendió que muchas eran mujeres y supremamente preparadas. Aquí no preparamos la gente para eso. Y aquí estamos dejando que los muchachos se vayan del país a tener que aventurar y pasar trabajos en otras partes del mundo cuando era aquí donde les teníamos que dar las oportunidades y cuando los que salieran tenían que volver al país a aportarle a su sociedad. Eso no está pasando otoño. Una No, y se está repitiendo la historia de hace 20 años, cuando en el 2000, en el 2002 también la gente se había ido, los estudiantes se habían ido y no querían volver, y regresaron. Hoy se está volviendo a dar el mismo éxodo, ¿no? mismo fenómeno se está repitiendo exactamente. Yo tuve una empresa de tecnología y a mí me ocurrió en el 98, 99, 2000, se llenó los Estados Unidos de gente que se iba con un pasaje de ida y muchos de esos eran ingenieros o parejas que trabajaban en finanzas o en una cosa a la otra y les tocó llegar a limpiar edificios a los Estados Unidos y bueno, algunos encontraron oportunidades. Pues yo tuve mucha gente trabajando conmigo en las empresas de tecnología que yo tuve, que todos llegaron en esas condiciones y luego hoy en día viven muy bien allá, pero ya no quieren vivir aquí ni quieren aportar a esto y aquí porque su vida y su ecosistema se desarrolló allá y eso es lo que pasa con con las remesas también, son una burbuja que por un tiempo sí le mandan mucha plata a la mamá, a los primos, a todo el mundo, pero después, cuando ya son sujetos de crédito en los otros países y en las otras economías, que son economías que funcionan bien, pues no vuelven a mandar. Entonces, de eso no se deben pegar los países de nosotros, porque eso digamos que es una limosna temporal que no le sirve al desarrollo. El desarrollo está en la educación, en la cultura, en la intención con la cual la gente que está en la cosa pública haga las cosas. Entonces ahí veo un deterioro muy grande y lo veo desde la cabeza del Estado, lo cual me preocupa sobremanera. O sea, me parece que cuando hemos tenido presidentes cultos que se han educado afuera, que han querido aportar a esto, pues tal vez no les hemos dado
toda la oportunidad de que se desempeñen a fondo en eso, por las circunstancias difíciles de la política colombiana, pero yo sí creo que tener un presidente que lo que destila es odio, resentimiento, toda una rabia contra el sistema y querer implantar otro sistema sin estar preparado para hacerlo, es un muy mal ejemplo para la juventud y que de alguna manera está dejando que todo el crecimiento que se está dando en la burocracia estatal es descomunal, Toño. Me dicen pues que, o sea, para el año entrante tienen presupuestado más de 70 billones, un crecimiento de más del 20% anual en burocracia, algo por el estilo. Eso no lo aguanta nadie ni todos podemos vivir del Estado. Y están llenando puestos por llenarlos. El caso más claro, el de Ecopetrol, donde había una gente completamente idónea y uno ve el deterioro. Entonces, ¿qué falta? Una voluntad de hacer las cosas bien, una intención de hacer las cosas bien, que la pueden tener muchos de ellos, pero si no están preparados los que van al Congreso, si no hay una especialización, yo he insistido mucho, por ejemplo, en que los entes de control, Toño, deberían ser el fin de una carrera de un tipo de abogado que se especialice en las funciones de cada uno de esos entes de control. Es que además, siguiendo un consejo de un gran líder jurista americano, Samuel S. Lewis, él decía que el funcionario público, fuera juez de la República o fuera de cargos medios y altos, debía empezar su carrera pública después de los 40 o 50 años que haya conocido el desarrollo privado. A mí eso me parece muy sano. Yo creo que algunas tribus que funcionaron mucho en el África tienen ese tipo de características, digamos, que a cierta edad la gente hace ciertas cosas. A mí por eso, por ejemplo, no me choca el servicio militar. Yo he pensado que servicio militar o servicio social, pero yo creo que uno al llegar a cierta edad tiene que prestarle un servicio a la comunidad, después tiene que trabajar en el sector privado y después cuando ya tenga un criterio diferente y ya la vida lo haya agarrado con años, yo creo que hay que pasar al servicio público y realmente yo creo que eso y la combinación de la tecnología actual es lo que puede o nos da esperanza de derrotar el clientelismo, la politiquería, la corrupción política y todas estas enfermedades de nuestras democracias que nos están llevando por mal camino, porque realmente lo que hay que hacer es una sumatoria de vectores que le ayuden a un país a desarrollarse, empezando Así. por cuál, por la nutrición infantil, Toño. Yo me llevé una sorpresa muy grande un día en Argentina cuando llegué a un amigo desde mi infancia y me di cuenta que el tipo alimenta 750.000 niños al año por contratos con los estados del norte. Y realmente las diferencias sociales de estadísticas de 30 años son tremendas con los estados donde los políticos son los que le roban la comida a los niños, como ocurre aquí en Colombia. Entonces, ese es un tema. Estos días dicen que iban a reformular la bienestarina, pero eso es un cuido marranos, hombre, eso no es para darlo a los niños. Y tampoco es para darle alimentos vencidos que regalan los supermercados. Yo creo que aquí tendría que haber algo mucho más serio, con un, Serio. sí, claro, con un componente nutricional mucho mejor y donde no estuvieran metidos los políticos en esos negocios. Yo le rogué mucho a Iván Duque que hiciéramos eso, pero pues no hubo ningún tipo de escucha en ese sentido. Hombre, volviendo al tema, porque hablando de las locuciones del presidente Petro, pues se nos vienen todo esto de encima, todos estos temas. Me preocupa mucho ese odio visceral que reitera el presidente contra Antioquia, en lo que él llama los oligarcas, los grandes terratenientes. Eso es nefasto para el desarrollo de Colombia. ¿Será que el man no es un oligarca? Es que hay que ver todos los que están en el gobierno hoy en día comparativamente, si medimos las cosas por ingreso, son nuevos oligarcas, o algunos que ya son viejos oligarcas, y los de profesión política siguen siendo oligarcas. Pero no hay una definición de calidad de esa gente para llegar ni al Congreso ni a los puestos públicos, Toño. Entonces, y en un país de 50 millones de personas, ya para 60, 65 millones de personas, las burocracias juegan un papel fundamental. Esos mandos medios empiezan a tener un control técnico de las cosas porque lo demanda la magnitud del negocio público.
Entonces, ahí es donde más hay que enfocarse en esa educación pública, que nosotros hemos sido negligentes en ese punto. Creo que eso es fundamental y ese sería uno de los puntos, preparar la gente que va a gobernar y no que aquí sea que un contratista avale a un tipo que se quiera tirar a la política por vanidad o porque no da para trabajar en el sector privado. Y tú dijiste una cosa muy sabia, lo de Samuel Luis dice una cosa: si usted ya sirvió en el sector privado, tiene que servir en el sector público. Eso es. Usted ya aprendió a nadar y la diferencia entre el sector privado y el público es que en el privado, obviamente, mientras el gobierno no se atraviese con un cambio de sistema como el que estamos teniendo, es que en el sector privado usted nada arriba o abajo con la corriente. Las cosas están definidas para unos objetivos. En cambio, en el sector público aquí todo tiende a no hacerse. Es una lucha sacar algo adelante. Es muy difícil, como lo dijiste, gobernar, pero es porque no estamos preparados para eso. Muy bien. Ese tema es complejo, pero yo creo que estamos tomando conclusiones. Hay que preparar a la gente. Mucho. Hay que enseñarle a la gente que se debe preparar para el servicio público y no llegar a él ahí como escapándose del tema. Lo mismo ocurre con la carrera judicial. Totalmente, totalmente. Nosotros somos abogados, Toño, y yo te voy a ser muy sincero, yo creo que la preparación de los americanos que son abogados que tienen que hacer una carrera antes de ir a la escuela de derecho, porque van a tratar con unos temas muy delicados, que es dirimir los conflictos de la sociedad. Entonces, tienen que tener una preparación más universal. La de nosotros es, sí, claro que es otro sistema, es un código napoleónico y todo, pero digamos, salvo individuos como el caso tuyo y muchos que juiciosamente se dedicaron a estudiar. Ahora, yo tengo los principios generales del derecho porque tuve muy buenos profesores, pero realmente no fui un buen estudiante y no soy un buen abogado. Eh, y realmente pienso que hoy en día, después de haber trabajado con ingenieros, hubiera dado mucho por ser un buen ingeniero. Soy disléxico, tengo problemas y muchas cosas que no me llevaron mucho más a poder presentar los exámenes orales que a tener que lidiar con la matemática. Pero después me tocó estudiar matemática en algún otro momento de la vida para poderme graduar y mantener mi familia en otro país y me di cuenta que sí se podía. Entonces, la verdad es que si la formación desde niños, primero hay una buena nutrición, es la era del conocimiento. Entonces, ¿dónde vamos a meter el conocimiento? En los cerebros. ¿Qué tenemos que nutrir bien un cerebro? ¿Y qué cerebro vive en qué? En un cuerpo bien formado, con educación física, con todo eso. No lo que estamos viendo con la rumbita y la droga que se mantienen estos pelados hoy en día, que a mí me aterra. Claro que hay muchos muy buenos, pero todo eso depende mucho de lo que vean en la casa también, Toño. Entonces, tenemos una sociedad que nos tenemos que separar de la violencia, pero no es diciendo, ay, es que vamos a ver la paz, no, sino poniendo reglas claras y disciplina y obediencia dentro del país. Lo que se llama orden y la libertad está metida entre un cajón del orden. Yo te lo reitero de esta manera. Cuando surgen las comunidades en el mundo, cuando el ser humano empezó a compartir vidas, trabajo, amores, en fin, pusieron unas reglas básicas de convivencia. Y esos son, en este caso, son las leyes. Y si nosotros ni respetamos ni cumplimos las leyes, jamás podremos tener una convivencia tranquila. Claro, y por eso es que el derecho no existe cuando no hay una obligación cumplida que lo precede, que es lo que nos hemos olvidado. Y la libertad no existe cuando hay libertinaje, porque quiere decir que ya se violentó la libertad. Lo que pasa es que hoy en día con las agendas minoritarias también, y con esto de ser políticamente correcto, estamos llevando a la gente a imponerle a la gran mayoría las agendas de la minoría, que son muy respetables y que las debemos cultivar. Yo no digo que no, pero no deben ser el patrón que le aplique a la generalidad de la sociedad. Claro, además, las necesidades ciudadanas, digamos, independientemente del sistema del capitalista, del hombre de derecha, del centro o el comunista, pues al fin y al cabo siempre debemos buscar el mejoramiento de las condiciones de vida, no empeorar las condiciones de vida del pueblo, en este caso del pueblo colombiano. Hombre, en estos días hablamos de un problema que yo estoy viendo muy grave y es la conjunción, por no decir el amancebamiento, inclusive lo pusimos como un mamatoco entre la plutocracia y la autocracia. Y yo he visto
unas manifestaciones autocráticas muy grandes en Colombia porque hay un control del Congreso que lo compran y tienen con qué comprarlo. Y además tienen conciencias que se venden allí, no, no todas obviamente, pero en buena parte. Y la justicia también, y el administrativo también, pues porque no los echan. Entonces los ponen a ver lo que quieren y además les dan la libertad de que manguen. Entonces tenemos una cleptocracia. Eso que nos suma a una autocracia. Y esa autocracia, a pesar de que critica todo el día a los ricos, a los empresarios, a las empresas, a los grupos económicos y a las regiones pujantes, en boca del presidente de la República, de todas maneras está en un noviazgo con una plutocracia que está representada en grandes grupos económicos y en los señores que manejan los gremios hoy en día, que le están faltando pantalones para defender el sistema y creen que pueden manejar, les puede pagar como al domador del circo, que resulta que no controla si le están dando comida a los leones o no. Y si los leones llegan con hambre a la función y él empieza a darle el látigo, se lo comen. Así Entonces, es. así es sencillo, se lo comen. Entonces, eso le puede pasar a una plutocracia que tenemos nosotros, que además está arrodillada porque cree que puede manejar a un señor como este. Y resulta que a este señor no lo podemos desacreditar simplemente por lo que es. A este señor lo tenemos que entender. Todo lo que dice que va a dañar, lo daña. Y tiene gente para dañarlo. Y si la gente no le funciona, la cambia. No le importa. Él tiene un objetivo sobre el cual está completamente obsesionado. Y tiene unas negaciones muy grandes hacia todo lo que filosóficamente no representa las ideas que él tiene metidas en la cabeza. Entonces, fuera de su desjuicio personal, este tipo está jugando con los que él denomina ricos y con sus representantes. Y así tiene el descaro de ir a gremios a decir, voy a hacer un corralito. Yo creo que nos están manejando como el ganado, que es inclusive un poquito peor que lo que manejan a los esclavos, pero ya el ganado cuando lo van a llevar para el matadero como sociedad, Toño. Y por eso me gustó que se hubieran revelado los camioneros y le mostraran a la administración pública que es que el gobierno no es el dueño de las cosas. Los dueños de las cosas son los que generan productividad en la economía. Y el PIB es muy delicado, al PIB hay que saberlo alimentar. La economía es muy simple de sentido común, pero está toda encadenada. Es una malla, es una atarraya con la cual la sociedad pesca todos los días. Pero si le abren huecos a esa atarraya, se van los pescados. Hemos avanzado tanto en este conversatorio con Luis Guillermo Echeverry que vamos a dividirlo en dos, como nos ha ocurrido recientemente con algunos otros personajes con los que hemos tenido conversatorios. De manera que continuaremos la próxima semana con el doctor Luis Guillermo Echeverry.